llevamos ya más de 10 minutos de retraso. Bueno, esta segunda mesa del simposio tiene un fundamento el haberla hecho así, el haberla compuesto de esta manera. Bueno, porque hemos tratado de aglutinar en la mesa como ponentes a tres personas, a tres profesionales que, bueno, aunque a ellos igual les va a sonar raro que yo lo diga, pero es que lo quiero decir así. Son tres auténticas eminencias de la atención al paciente traumático grave. Son tres auténticas eminencias. En primer lugar, Enrique Fernández Mondéjar, él es jefe de la UCI de neurotrauma del complejo hospitalario universitario Virgen de las Nieves de Granada. Él ha sido presidente de la SEMIFIU y realmente él, junto con Mario Chico Fernández, que es jefe de sección de la UCI de trauma del Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid, son dos personas que son referentes en cuanto a los servicios de cuidados intensivos que atienden pacientes traumáticos graves. Y yo realmente tenía verdadero interés en que ellos estuvieran aquí por una razón muy sencilla. Por una razón muy sencilla, porque yo creo que a todos nos interesa saber cómo nos ven desde esos servicios la atención que nosotros prestamos y de alguna manera yo creo que es una visión muy importante que desde el servicio de cuidado intensivo nos ilustren a los profesionales de urgencia y emergencia de cómo estamos haciendo las cosas desde su punto de vista, lógicamente, y qué aspectos pues podemos mejorar. Bueno, en tercer lugar, tengo a mi izquierda a Armando Munaico. Armando Munaico es comandante médico de la Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue del Ejército Español y bueno, él realmente, y os va a sonar probablemente a algunos raro, es el primer especialista en medicina de urgencias y emergencias que hay en nuestro país. Él es especialista en medicina de urgencia. Porque tristemente, tristemente, bien por ellos, pero mal por el resto, esa especialidad existe en España en el ámbito militar, sin embargo, no existe en el ámbito civil. Y en el ámbito militar, bueno, pues hay ya un puñado de profesionales que son especialistas en medicina de urgencia y emergencia. Y además Armando es amigo y bueno, y comparto con él el pertenecer los dos a la Junta Directiva Nacional de SEMES. Bueno, el primer ponente va a ser Enrique Fernández Mondéjar, y Enrique nos va a hablar de cómo optimizar el abordaje del paciente y la cadena asistencial al trauma grave, haciendo mucho hincapié en la importancia que tiene la activación hospitalaria, en la importancia que tiene el código trauma. Muchas gracias, Fernando. Gracias a SEMES por esta invitación, que agradezco profundamente. El tema que me han encargado de optimizar la cadena asistencial, yo creo que es fundamental, porque el trauma grave es un proceso muy complejo, donde intervienen un montón de disciplinas médicas, enfermería, y tienen que estar perfectamente organizados y engranados para que el asunto funcione. Y quiero empezar con esta diapositiva que nos da idea un poco pues, de qué estamos hablando. ¿Dónde fallecen los pacientes traumatizados? Pues la inmensa mayoría fallecen en las primeras 48 horas o en el lugar del accidente, incluso antes de que llegue el servicio de emergencias, o en las primeras 48 horas de llegada al hospital. Esto justifica pues, que la cantidad, si queremos disminuir esta mortalidad, habrá que implementar una cantidad de recursos muy importantes con objeto de rescatar, intentar disminuir esta gran mortalidad. ¿Y de qué fallecen? Pues fundamentalmente de hemorragia masiva y de lesión del sistema nervioso central.
casi un 80% hemorragias y el resto lesiones cerebrales, ¿no? Bien, esto puede tener otras lecturas, pero en fin, esta es la más importante. Y esto obliga a agilizar todo. Todo tiene que funcionar perfectamente y de forma muy organizada, con un hilo conductor. Y el hilo conductor sería intentar minimizar el tiempo desde que se produce la lesión hasta que controlamos la hemorragia o el paciente es intervenido quirúrgicamente para evacuar un hematoma o tal, ¿no? Bien. Durante todo este trayecto hay una cantidad de tiempo que podemos perder que cuando lo analizamos nos damos cuenta. Yo a veces veo en el hospital a alguien sondando al paciente, porque tal, digo, pero bueno, párate, que no. Es decir, tenemos una cantidad a veces de ineficiencias que es lo que hay que ir eliminando. Bueno, no os voy a hablar de cuál es la actividad, fundamentalmente tratar de estabilizar al paciente y poder transportarlo. Si tiene TC, pues evidentemente, por supuesto, intubación, si se ven signos de enclavamiento, incluso hiperventilación, en fin, no os voy a hablar más de esto. Si el paciente se presenta con una hemorragia masiva, intentar minimizar la hemorragia mientras se recibe el tratamiento definitivo. Y información y traslado al paciente. Información, me refiero a información al hospital, es muy importante, después hablaremos algo más de esto. En el hospital, pues prácticamente lo mismo, probablemente con más medios, se activa el equipo de trauma, pues que está compuesto por diferentes profesionales, pero que tiene que estar liderado por alguien, es decir, no es ahí cada uno dando su opinión y haciendo lo que le venga en gana o lo que él crea conveniente, sino que debe haber un líder que va organizando, por supuesto, recibe sugerencias y tal, pero es el que organiza. Y finalmente, pues puede ser que no se intervenga al paciente, pues porque no está estabilizado y tal, vigilancia o cirugía, pero como me refiero, repito, lo más importante es tener siempre la idea de que no podemos perder tiempo si el paciente está sangrando o si el paciente se está enclavando. Por supuesto, todos los dispositivos de la residencia deben de trabajar integrados. ¿Esto qué quiere decir? Para mí es muy importante conocer y que me conozcan los médicos del servicio de urgencias y los médicos del servicio de emergencia. Que sepan con quién está y yo saber con quién estoy hablando. Eso es muy importante a la hora de que la cadena asistencial funcione bien. Claramente es fundamental que para que una cadena asistencial funcione tiene que haber una formación bien establecida y bien estandarizada. Generalmente vienen por las guías de práctica clínica, pero las guías de práctica clínica no son un dogma que hay que aplicar directamente, es decir, hay que aplicarlas con criterios locales, pues porque probablemente en Cincinnati pues no tengamos los mismos medios que en la Alpujarra o aquí en la Sarquía, o las condiciones locales de carreteras y tal, ¿no? Todo esto debe aplicarse bien. La estructura, por supuesto, la cantidad de medios que necesitamos es importante, y la organización. Yo creo que en la fase en la que estamos, por lo menos en España, es aceptable la formación, es aceptable la estructura. La estructura siempre será deficitaria. Las necesidades son infinitas, pero tenemos que reconocer que ahora actualmente tenemos medios suficientes. No descarto que en alguna zona falte algún medio o que en algún momento una zona bien dotada se vea sobrepasada pues por las circunstancias de tal, ¿no? Pero donde realmente tenemos que trabajar y trabajar a fondo es en la organización, cómo nos organizamos. No nos podemos excusar, no es que no tengo medios, es que me falta tal. Si no tienes medios los pides y quizá no ahora, pero dentro de unos meses se conseguirán. La organización es la clave para toda esta cadena asistencial en nuestro medio. Si estuviésemos hablando en Níger o en tal, sería otro asunto. Bueno, no voy a hablar de lo que es la formación, pues porque se van a tratar durante las charlas, pero si de lo que se trata es una hemorragia traumática, pues la clave es inicialmente identificar la fuente y la extensión del sangrado, tratar de minimizar el sangrado, y tratar de restaurar la perfusión con criterios de cirugía de control de daños, ¿no?
Todas estas son algunas de las posibilidades que habrá que hacer, pero no voy a entrar en esto porque puede haber muchas más, ¿no? Si además de la hemorragia lo que presenta el paciente además es un traumatismo craneoencefálico, es básicamente lo mismo, pero probablemente la fibrioterapia será diferente, el inicio de drogas vasoactivas puede ser más precoz, probablemente el nivel de tensión arterial que estamos dispuestos a tolerar sea más alto, hay que quizá podemos en un paciente con hemorragia masiva pero sin lesión cerebral podemos tolerar una tensión arterial de 80 y esto es fácil decirlo, pero cuando estás en el trajín pues a veces está en 80, pero si te descuidas se ha quedado en 60. Y si le pasa un poquito más está en 120, en fin, ¿qué es? Pero bueno, como concepto se puede tolerar una ligera hipotensión de forma muy transitoria hasta que se controla la fuente de sangrado y entonces se reanima al paciente más. Bien, pero no voy a entrar en esto. Quiero hacer hincapié en esto, en lo que hemos dicho antes. La clave es una organización adecuada. Para ello, lo fundamental es que haya una comunicación directa del equipo de emergencias con el hospital receptor. Seguramente en algunos sitios, y probablemente en Madrid esté mejor hecho que en Granada, yo he hecho de falta en Granada hablar directamente con el médico que está trasladando al paciente. Eso para nosotros es muy importante para saber qué activar. Nos activaremos, pero bueno, estamos más preparados. La información que transmite el médico del servicio de emergencias es muy importante, pero lo que no puede ser, y a veces he notado como autocrítica, es que en el hospital se somete a un checklist al médico de emergencias. Y yo a veces he estado oyendo, hablando por teléfono, cuando alguna vez nos han comunicado con el paciente, con el médico de emergencias, y empecé a preguntar, ¿está anticoagulado? ¿Toma tal? Y el otro, que no lo sé. Bueno, ¿y qué antecedentes tiene? Dice, mira, que lo he recogido, es decir, y tengo que quitarle el teléfono al residente y decir, mira, soy Enrique Fernández, y como ya me conocen, ya la cosa cambia. Mira, pues tengo un paciente que le pasa 1,5 litros, que está hipotenso, que tal y cual. La información es el médico de emergencia el que la transmite al hospital. No es un interrogatorio del médico hospitalario hacia el médico de emergencia, porque eso lo único que hace es que corta y a la próxima vez no te llamo. Digo, mira, ya no puedo perder el tiempo porque tiene sensación de que se está perdiendo el tiempo, ¿no? Esto es importante. Esta información nos permite más agilidad en la recepción y preparar los equipos. Y evidentemente también una cosa fundamental es que el paciente sea trasladado a un hospital que tenga, aquí yo creo que no hay en España todavía reconocido como centro de trauma, pero en fin, los servicios de emergencia saben dónde el paciente tienen que llevar al paciente, que precisamente muchas veces no es el hospital más próximo, sino al centro adecuado. ¿Y por qué tiene que ir a un hospital determinado? Pues porque el trauma grave tiene una mortalidad elevada, tiene un alto riesgo de lesiones y de secuelas, necesita un tratamiento muy específico y, afortunadamente, la incidencia es baja. Todo esto hace que la experiencia deba concentrarse en centros, lo que actualmente se llaman centros de trauma. Y el centro de trauma es un centro que dispone de un amplio rango de especialidades médicas, quirúrgicas, con intervencionismo, por supuesto, que dispone de un equipo de trauma 7 días a la semana, 24 horas al día, que están dispuestos, que este equipo está liderado, que se reconoce un líder a ese equipo que es el que organiza, y que tiene además un volumen suficiente. Se estima que aproximadamente más de 200 pacientes al año es lo que permite que el hospital, porque no solo depende de un especialista u otro, sino de que el hospital esté rodado en este tipo de patología y que lo haga con soltura y con agilidad. Pero el centro de trauma, por supuesto, además de actividad asistencial y volumen, tiene que tener proyectos de investigación que permitan profundizar en la patología traumática, planes de docentes, etc. Puse antes esta diapositiva y decía que todos los dispositivos de la red asistencial deben de trabajar integrados, pero aquí falta un aspecto que es la prevención. La prevención en el trauma es algo que a nosotros nos parece muy importante, pero que es ajeno.
Y, en mi opinión, la prevención tiene que estar implementada en la cadena asistencial y ahora intentaré justificar todo esto. Bien, yo creo que en todos los aspectos se puede mejorar. En el área, en la atención extrahospitalaria, en la hospitalaria, en la rehabilitación, todo esto es mejorable. Donde hay un margen casi tremendo, yo iba a decir infinito, porque en realidad es que no se hace nada, es en la prevención de los traumatismos. Fijaros lo que estoy diciendo, que no se hace nada en el ámbito sanitario por la prevención de los traumas. Y esta es la primera diapositiva que ahora puede tener otra lectura. Y la lectura es que realmente la mortalidad aquí es tan tremendamente alta porque son pacientes que prácticamente no tienen posibilidad de supervivencia, muchos de ellos. Probablemente hay que seguir luchando para disminuir esta mortalidad, pero la implementación de medios que necesitaríamos sería tremenda para intentar reducir un porcentaje mínimo. Aquí aproximadamente la mortalidad evitable suele ser inferior al 5%. Cuando hay un servicio de emergencias y un servicio de atención al trauma adecuado, la mortalidad evitable es baja, es un 5%. Por más que lleguemos pronto a un sitio, por mejor que lo hagamos, si el paciente tiene la aorta desinsertada o si el paciente tiene una destrucción masiva del cerebro, no vamos a poder hacer nada, ¿no? Es decir, que no digo que no haya que seguir trabajando en este campo, pero que si nosotros conseguimos reducir, si aquí ha habido 160 accidentes traumatizados, si reducimos a la mitad, hemos ahorrado 80 muertos, nada más que con la prevención. Porque una cosa que hay que desterrar es que el traumatismo es un incidente puntual e inconexo que está gobernado por el azar. Esto no es así. Los traumatismos tienen factores de riesgo evitables. Todos los traumas. Cuando vemos decir, bueno, es que si no hubiese escogido la curva 80 y una tal, pues si la curva no tuviese este peralte, pues no hubiese pasado el accidente. En fin, hay factores de riesgo que hay que analizar y que, como ya veremos, son controlables. La cadena asistencial en el trauma debe identificar qué factores de riesgo y hacer acciones de prevención secundaria, como ya diremos más adelante. Y, en mi opinión, nosotros hemos utilizado muchas veces una muestra sanguínea que saca el servicio de emergencia en la primera asistencia, que nos sirve para poco, porque si ha tardado media hora en llegar, tenemos obligación de sacar otra, porque la coagulación ya puede ser diferente, pero para detección de tóxicos y tal, es la mejor, porque no está contaminado el paciente, no se le han pasado 2 litros o 3 litros, no se ha transfundido al paciente con sangre, es decir, esta es importante. Como digo, los factores de riesgo, porque el objetivo es evitar la reincidencia. La reincidencia es un problema de los traumatizados de primera magnitud. Casi la mitad de los traumatizados están asociados al consumo de alcohol y drogas. Eso lo estamos viendo y hay montones de estadísticas que lo dicen. Y en determinados grupos de pacientes, el trauma es una enfermedad crónica, se repite. Es decir, tienen un paciente un trauma y cuando llega al hospital entra aquí en Andalucía, en el Diraya, y dice, bueno, pues si estuvo hace 6 meses aquí, bueno, fue una fractura de muñeca, fue una cosa y tal, bueno, pero y echan más, pero si hace 2 años tuvo otro traumatismo y tal. Todos estos son reincidentes y fundamentalmente están asociados a alcohol y drogas y también a actitudes violentas, ¿no? Como digo, es fundamental identificar si el paciente está asociado a alcohol, drogas y trauma o conductas violentas. Esto se ve poco en España, pero en otros sitios es muy frecuente y probablemente en ciudades grandes también, sobre todo ligados a bandas. Son gente joven, muchachos, que están en un ambiente en el que, pues, para ellos el estar expuestos continuamente a agresiones, a velocidad, a consumo de drogas, es decir, es un ambiente y hay que intentar rescatar a este tipo de pacientes. Nuestra misión, no tratamos piernas rotas, ni tratamos contusiones pulmonares, tratamos pacientes con piernas rotas, pacientes con una contusión pulmonar, pacientes con trauma craneoencefálico. Y el concepto es que durante el ingreso hospitalario
se les debe realizar a estos pacientes una intervención motivacional. Simplemente es una entrevista semiestructurada que dura 45 minutos aproximadamente, en la que se exponen los riesgos, se habla con el paciente, se le expone la posibilidad, por qué ha tenido ese accidente, qué es lo que tal, en qué ambiente está, que probablemente... Y esto es tremendamente eficaz. Y esto, desgraciadamente, no se está haciendo. Esto reduce la reincidencia de nuevos traumatismos, como ya veremos. Porque en la prevención del trauma hay implicados muchos agentes, muchas instituciones, por supuesto, fomento, ingeniería. Ha mejorado espectacularmente la infraestructura, las carreteras, los diseños de seguridad de los coches. Todo esto ha mejorado mucho. Alguien puede decir que porque le interesa a los fabricantes de coches y tal. Lo cierto es que actualmente los coches son infinitamente más seguros y esto está evitando accidentes. En el ámbito jurídico lo mismo. La legislación se ha puesto las pilas en esto y al que comete una infracción se le multa. Todo esto tiene un efecto tremendamente adoctrinador. Es decir, que es que no puedo irme a esta velocidad porque es que me multan. Es que si no me pongo el cinturón me multan. Es que tal, ¿no? En el ámbito de la educación lo mismo. Todas estas instituciones han trabajado adecuadamente porque han hecho muchas campañas y tal. Pero ¿qué ha hecho Sanidad? Sanidad no ha hecho absolutamente nada más que nosotros, nuestra misión, ¿qué es? El tratar las lesiones, evitar las complicaciones y rehabilitar al paciente. Termino. Y le decimos una palmadita en la espalda, le decimos, pues, muchacho, buena suerte y hasta la próxima, porque no le hemos tratado el factor de riesgo y volverá a caer. Y esto es responsabilidad de los hospitales, médicos, enfermeras. Y esto es muy eficaz. Nosotros durante 5 años, de 2011 a 2015, realizamos un estudio de intervención motivacional en pacientes asociados a alcohol y drogas, que en total fueron 867 pacientes, después de los criterios de exclusión, y con un seguimiento para ver la reincidencia entre 12 y 54 meses. Pues bien, la intervención motivacional ha reducido la reincidencia en más de un 50%. A los pacientes a los que se les pudo hacer intervención motivacional tuvieron una tasa de reincidencia la mitad frente a los que no se les pudo hacer intervención motivacional. Y es muy lógico, porque es que si nosotros en esta situación le decimos a un paciente, mira, no tienes que dejar de fumar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, probablemente nos dirá, sí, pero es que yo estoy estresado, no puedo dejar de fumar. Pero si se le dice, cuando ha tenido un accidente o un trauma grave, mira, tienes que dejar, esto te ha pasado porque ibas bebido, habías tomado tal, esto, lo otro, probablemente recapacite y sea capaz de cambiar su hábito y su conducta. Y para finalizar, esta es la última diapositiva, en mi opinión, la cadena asistencial lo que necesita fundamentalmente es una organización local con una comunicación muy eficaz entre el servicio de emergencia y el centro de trauma, y adaptación de las guías de tratamiento a las condiciones locales, procurar en todo el proceso minimizar el tiempo de lesión de la lesión hasta el control de la hemorragia o la intervención quirúrgica. Por supuesto, el equipo de trauma debe realizar simultáneamente el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes y, en mi opinión, la cadena asistencial debe incluir la identificación de los factores de riesgo para realizar acciones de prevención secundaria. Y nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, por tu exposición. En segundo lugar, va a intervenir Mario Chico Fernández y nos va a deleitar con la ponencia Novedades y controversias en la atención inicial al trauma grave. Bueno, buenos días. No hay que aumentar las expectativas de los usuarios para que no se vean defraudados. Bueno, este es mi conflicto de intereses. Yo soy jefe de sección de la UI de Trauma y Emergencias y siempre estaremos donde haya que estar para hablar de trauma, sobre todo ante 400 personas. Es un placer para mí. Agradezco a SEMES, al Comité Científico, a Fernando Ayuso por poder estar aquí. Todo lo que publicamos lo publicamos a través de esa plataforma de investigación en trauma y emergencias de la unidad, que aspiramos a que sea un ejemplo de transparencia, que se llama GINTEM.
Y bueno, avisarles que cada una de estas diapositivas podría ser, y de hecho lo es, un motivo de una charla en un simposio de trauma, que además tiene una enorme carga editorial, porque por eso se llaman controversias, y que intentaremos atentar contra varios de los tópicos del manejo de la atención inicial al trauma. Bueno, la verdad es que la charla del doctor Fernández Mondeja es lo más provocador que hay, porque hablar de organización en este país no hay nada más provocador que hablar de organización. Este es un dibujo de un libro sobre trauma que representa, como pone en el pie de foto, cuál es el manejo del trauma en los países de la Europa occidental. Y si nosotros revisamos cómo se maneja en nuestro país, vemos bastantes deficiencias. Probablemente la parte más evolucionada sea el medio prehospitalario, pero no tenemos UCIs especializadas en la mayoría de los casos, es decir, que lo mío es un ejemplo, un rara avis, fruto de un pionero y un visionario de hace muchos años. Tampoco tenemos rehabilitación como se entiende, sin periodos ventana, y tampoco tenemos perfectamente integrados los conceptos que ahora mueven la patología traumática. Los conocemos, decimos que los hacemos, pero a veces no los auditamos, entonces no podemos saber si los estamos haciendo bien. No hay que olvidar que en otros países la organización al trauma viene de arriba abajo, nunca de abajo arriba. Viene de saber que hay una realidad, que es que la patología traumática en tu país tiene más mortalidad prevenible que en otros. Y a partir de ahí es desde arriba donde se empieza a desarrollar un plan para que eso se evite. Y eso en nuestro país no es así. La primera novedad es que el mercado está cambiando. Cuando te dedicas a este negociado, estamos atendiendo en el mundo occidental a una población mucho más mayor. En los últimos 10 años era imposible que un paciente con 65 años y un trauma craneoencefálico grave fuera neuromonitorizado. Esto no existía. A lo largo de mi carrera profesional yo he pasado de ver unas cosas a ver otras completamente diferentes. Es decir, que estamos haciendo cosas en unos enfermos que aprendimos a hacer en otros que no tenían nada que ver en cuanto a reserva fisiológica, en cuanto al establecimiento de pronósticos y en cuanto a otras muchas cosas. Para empezar, tenemos que luchar con el infratriaje que en el trauma en las personas mayores se sigue dando en nuestros hospitales. Ahora mismo podemos tener una persona que va al huerto con 70 y tantos años en un quad. Mi abuelo no iba al huerto en un quad, y que tenga una lesión medular y que tenemos que informar a la familia sobre el pronóstico de este tipo de lesión. Yo no lo sé, porque no sabemos qué pronóstico, no podemos hacer esa inferencia de 10 años. Es decir, que hay un montón de incógnitas. Hemos aprendido unas cosas en un sector de población que tenemos ahora que aplicar a otras. Esta población sí que se da en el sudeste asiático, o en Sudáfrica, o en América Latina, o en otros países emergentes, pero desde luego no en nuestro país. Y esta sería, digamos, una de las primeras novedades. Normalmente, cuando se habla de ética, la mayoría de la gente desconecta. Siempre se dice que uno empieza a hablar de ética cuando se hace jefe. Yo soy jefe, pero cargo intermedio, no gran cosa. Hago guardias, con lo cual me excluye del cargo de eminencia. Entonces, la ética es muy importante en la medicina de emergencias y yo animo desde SEMES a que desarrolle este tipo de cosas, porque condiciona muchísimo la actividad asistencial de la patología traumática grave, yo creo de toda la medicina de emergencias, pero también de investigación. Es decir, nos enfrentamos a cambios de paradigma cuando atendemos a múltiples víctimas. Es muy difícil ahora mismo hacer investigación en emergencia cuando no podemos tener un consentimiento informado. En otros países se están dando soluciones muy creativas a través de redes sociales, etcétera. No podemos probar un fármaco con un periodo de ventana de solo 1 hora en un enfermo inconsciente. Es decir, tenemos que generar ideas imaginativas para poder desarrollar la especialidad de trauma y emergencias. Y además tenemos que adaptar modelos que sean compatibles con una patología tiempo dependiente y con los principios fundamentales de ética, como este método que se cita en este artículo de las 4 cajas. Hay una cosa muy interesante, además promovida por sociedades de emergencia internacionales, que es una definición del trauma funcional, que yo llamo. Normalmente hemos aprendido a estudiar el trauma, cogíamos un libro, lo abríamos y poníamos trauma torácico, nos lo estudiábamos, trauma abdominal, nos lo estudiábamos, y luego íbamos al box de atención inicial de un precipitado a un quinto y resulta que lo tenía todo, que la división no viene exactamente como en el SOBOTA, sino que el tórax y el abdomen suelen estar bastante vinculados. Y entonces esto generaba un pequeño problema. Ahora se están generando definiciones funcionales que no solo engloban unos criterios anatómicos, evidentemente esto es energía contra un cuerpo, sino también repercusión funcional, también qué tareas se tienen que desarrollar en estos enfermos, que nos sirven incluso para decidir cuál es el centro útil. Por ejemplo, esta es una definición de trauma de torso o una definición de trauma pélvico que incluye todas estas cosas. Es una nueva forma de atender al trauma, mucho más apegada a la realidad asistencial, una nueva forma de estudiarlo
y de desarrollar competencias sobre él. Hay aspectos específicos de la innovación en el medio prehospitalario, muchos de ellos relacionados con la inmovilización y el desarrollo de escalas clínicas. Esto es un mundo que yo generalmente desconozco. El aumento del uso de los ultrasonidos, eso ya está instaurado. Abajo tienen ustedes un stand solo de ultrasonidos, pero tenemos que ver, como cualquier otra técnica, cómo lo imbricamos en nuestra cadena asistencial. ¿Va a servir de apoyo a las técnicas? ¿Va a servir para activar de manera prehospitalaria, como ocurre con SAMUR en Madrid, el protocolo de transfusión masiva antes de que llegue el enfermo? ¿Va a seguir? ¿Para qué va a servir? ¿Para activar el código 15? ¿Para activar el código trauma? Tenemos que imbricar esa técnica, que sabemos que las técnicas las puede hacer el que aprende a hacerlas y el que las sigue haciendo, en la cadena asistencial. Y luego hay que extender el concepto de resucitación de control de daños al medio prehospitalario y también validar todo lo que son las técnicas del ámbito militar al ámbito civil. Para esto, la alianza estratégica con el Ejército es obvia. Para mí es una alianza de la unidad. Yo siempre digo que el Ejército hace alta costura y nosotros hacemos prêt-à-porter. Nos llegan tendencias y las aplicamos a nuestro ámbito. El manejo en non-trauma center, ya me había avisado Isabel que esto había sido motivo de controversia, no estaba preparado, no la he incluido en el último momento. Tenemos que partir de la realidad que los traumas van a seguir llegando a centros que no son trauma center. Y esto no hay que pegarse, no van, sino lo que tenemos es que organizarlo. Desde luego, el centro de trauma, que no existe en nuestro país, no tiene el monopolio, pero tenemos que tener una serie de consideraciones. Por ejemplo, la naturaleza, la extensión y el timing de las pruebas diagnósticas y terapéuticas, que va a depender de cuánto de cerca esté un centro de trauma. Esto es, en mi opinión, muy, muy importante. Hasta el punto, y luego habrá otra diapositiva que lo ponga, que es esta, la voy a pasar ya, que yo creo que los traslados secundarios en el ámbito regional que determinemos tiene que ser digamos, una llamada de alerta a ver si han sido adecuados o no. Si asumimos que el trauma va a ir a centros que no son trauma center, también tenemos que tener muy, muy, muy establecido en qué condiciones se va a trasladar el enfermo y bajo qué aspectos. La mayoría de nosotros todos conocemos bajo qué condiciones y solo hay que hacer organización, como decía el doctor Fernández Mondéjar, es decir, de aspectos de comunicación, de estabilidad del enfermo, pero ahora tenemos otras posibilidades. Tenemos posibilidades de desplazar a los especialistas a los centros en ocasiones, o también de franquiciar el conocimiento a través de la telemedicina, y en esto también, una vez más, el Ejército pues es un ejemplo. Es decir, podemos tener los conocimientos de un trauma center en otro tipo de centros. ¿Y qué pasa con nuestra formación? Este es un editorial publicado en Anesthesiology del año 2015, recomiendo su lectura. Este sí que es provocador, porque habla de nuestros sistemas de formación en trauma, y como ven el título no puede decir más con menos, que es ATLS, Arcaico Trauma Life Support. Es decir, ¿cómo estamos enseñando el trauma? Estamos enseñando el trauma, este autor aboga por quitarlo de la certificación de los anestesistas del Reino Unido. Todavía lo puede dar, el ITLS también puede ser un ejemplo, o sea que luego podemos, ¿cómo tenemos que evolucionar en la formación del trauma? Sí que aporta un lenguaje común a personal de baja formación o en centros donde no ven trauma de manera habitual y, evidentemente, evitando la recertificación a aquellos profesionales que continuamente ven trauma. ¿Y por qué dice eso y cómo lo argumenta? Porque nosotros estamos manejando el trauma según la columna de la izquierda y el ATLS nos sigue recomendando unas cosas de la derecha que no tienen nada que ver. Y en esa divergencia estamos enseñando cosas que no tienen nada que ver con la formación habitual para los profesionales que ven trauma. Y entonces, ¿cómo lo tenemos que enseñar? Pues tenemos que enseñar a los equipos de trauma a trabajar, y yo creo que la medicina de emergencias y la patología de tiempo dependiente es el nicho ideal para extrapolar la formación en equipos de trauma a otros aspectos de la medicina, en cosas como la resiliencia, la seguridad, el manejo del estrés, el manejo de los sesgos cognitivos, el manejo del lenguaje operativo. Tenemos que trabajar en esas cosas, en lo que se llama estos equipos, como ven ahí en la foto, equipos como los mecánicos de Fórmula 1. Es decir, que exista una coreografía, pero que existan también unas tareas que se puede tener autonomía para desarrollarlas. Tenemos que trabajar en que nuestros equipos de trauma sean ejemplo para otros equipos del ámbito sanitario.
Este es un ejemplo. Nosotros tenemos desde hace años la videograbación, ese soy yo en verano, que cojo color. Nosotros cuando recibimos el preaviso damos ese botón que está en nuestro box de atención inicial y empieza la grabación. Hay un briefing inicial en el cual contamos una transferencia completamente estandarizada. Como decía el doctor Fernández Mondejar, nos interesa cosas en la medida que tenemos que saber qué viene, en qué tiempo viene, cuántos vienen y qué logística hay que activar. Es decir, si viene con una vía aérea compleja o si hay que activar un protocolo de hemorragia masiva. Y luego lo observamos con esas cámaras que ven aquí abajo en el techo y a través de 5 cámaras. Ese sin pelo soy yo. Esto nos permite la evaluación de los equipos de atención al trauma a tiempo real. Este es un cambio de una fast track del medio prehospitalario recién llegado. Estamos en la A y estamos trabajando. Es una herramienta que es fundamental en la aplicación en la formación, en la integración de profesionales de nueva incorporación, por supuesto, de la calidad, en la formación, en todo. Porque esto nos sirve para valorar desde aspectos científico-técnicos. Este es el checklist que normalmente desarrollamos. Desde aspectos científico-técnicos, si nos hemos acogido a la realización del FAS o hemos activado el protocolo de hemorragia masiva, hasta aspectos plenamente relacionados con no científico-técnicos, como es el liderazgo, o si ha habido empatía en el equipo, cómo ha sido la comunicación entre el manejo de una vía aérea, si ha sido operativa o no. Esto es difícil, ¿eh? Es difícil verse trabajar. Lo trasladamos. Esperen, vamos a no dar volumen. Lo trasladamos directamente a lo que es la formación. La formación se hace implicando facilitadores y personal que se evalúa en unos casos desarrollados desde la videograbación. Este es el examen de nuestro R5, en el que se evalúa aspectos científico-técnicos de menor nivel al que nosotros valoramos en la videograbación. Y tal 6 grados. El collarín o lo dejas puesto porque podemos pasarlo por la periférica y coger el introductor. Bueno, esa debería ser la evolución, en mi opinión, de la formación en trauma. Como ustedes ya a estas alturas pensarán, pero este hombre no habla de algo relacionado con la medicina, ahora vamos al tema, digamos, más científico-técnico. Como decía el doctor Fernández Mondejar, si uno va a intentar dedicarse a esto, lo más importante es que piense cuándo y de qué se mueren sus enfermos. Y los enfermos se siguen muriendo de lo mismo. En las series históricas, como estas que están aquí representadas, se va a morir de la vía aérea. Muchas veces nos olvidamos de la vía aérea. Si estuviéramos en un congreso de cirugía, a ellos les preocupa mucho la C, pero aquel que se enfrenta a una vía aérea en trauma y no siente cierto nerviosismo, no ve trauma, se muere de hemorragia y se muere del sistema nervioso central. Entonces, a esto es a lo que nos tenemos que dedicar. La vía aérea, esto era, o sea, que la A es lo primero, es como algo que era un aforismo, ¿no? Una cosa de esas que se puede poner en un azulejo y colgar en un bar porque es una verdad incontestable. Lo cierto es que hace poco tuvimos este enfermo con una lesión por una radial que fue un traslado secundario sin arreglar la vía aérea en nuestra comunidad. Y nosotros, en el pase de guardia, nos planteábamos si se había hecho bien o no. No hay solución a esto. No se había aislado la vía aérea, el personal no se había encontrado cómodo con el manejo de esta vía aérea, la había diferido. Y entonces nos planteamos si existen casos en los cuales la A no puede ser lo primero. Y eso es así. Esto también es una cosa heredada de la medicina militar y la resucitación puede ser resecuenciada. Es decir, en algunos tipos de trauma hay que diferenciar muy bien aquella vía aérea catastrófica que requiere un aislamiento inmediato de aquellas otras que pueden ser diferidas, bien por falta de experiencia del operador o porque se va a inducir, pues tengo muchísimas, se va a inducir un daño secundario con la hipotensión. Entonces tenemos que aplicar herramientas de calidad a nuestra vía aérea. No puede seguir siendo que la vía aérea la intubas o no dependiendo de tu virilidad o de tu capacidad o de tu experiencia, que normalmente la experiencia es el que deja de hacer guardias y le dice a los demás cómo tienen que intubar. También hay alguna innovación relacionada con el trauma torácico, sobre todo referido a la valoración de la gravedad, al tamaño de los tubos de drenaje torácico y a la fijación costal en enfermos de difícil weaning, al trauma pélvico que esencialmente está, digamos, dirigido a la combinación de determinadas técnicas frente a oponer unas a otras en los estadios controlados. No hacemos packing perpélvico frente a arteriografía, sino que lo hacemos todo a la vez y, evidentemente, haciéndolo desde el medio prehospitalario. Este es el protocolo que nosotros manejamos para la colocación de fajas pélvicas en la atención inicial. Y también para el trauma.
abdominal. Y aquí simplemente decir que todavía, para aquellos que son más jóvenes, sigue habiendo enfermos con trauma abdominal que tienen que ir a quirófano sin escáner. Ya sé que esto parece una herejía en estos tiempos de la medicina iconográfica, pero hay algunos enfermos tan inestables que tienen que ir a quirófano directamente. Ya para terminar, pues una serie de conceptos. Yo esta es una diapositiva que enriquezco cada vez que veo un concepto nuevo en trauma, que ahora casi todas están englobadas en la resucitación con control de daños. Se habla de radiología de control de daños, para esto tenemos que saber a qué distancia está nuestro escáner, motivar a nuestros radiólogos para una lectura en caliente dirigida al trauma, no nos interesan las transversas lumbares ni si hay piedras en el riñón, sino si hay hemorragia, si tiene lesión del sistema nervioso central o alguna otra indicación quirúrgica. Tenemos que aplicar todas las estrategias de resucitación de control de daños, pero tenemos que definir muy bien qué enfermos. Hasta ahora solo hemos definido qué enfermos requieren transfusión masiva, no qué enfermos requieren un centro de trauma. ¿Qué hablar de la coagulopatía? Nuestra aproximación a la coagulopatía por trauma es la de este científico, está describiendo el elefante solo conociendo la cola, porque tenemos muchas aproximaciones, muchos mecanismos y diversas terapias que de momento no han sido validadas. Y además, en la transfusión masiva también tenemos que contemplar la atención a múltiples víctimas. Esto es un documento de la NHS sobre requerimientos transfusionales en atención a múltiples víctimas. Yo sé que ahora el transexámico en el medio prehospitalario es una verdad incontestable de aquellas 3 fases de la verdad de Schopenhauer. Ahora no se puede hablar en contra del transexámico en el medio prehospitalario, pero yo me atrevo, no tengo tiempo, pero me atrevo, luego las preguntas. Y tenemos que decidir de manera protocolizada con nuestros centros de trauma en qué enfermos lo vamos a aplicar. ¿Y qué decir de la cirugía de control de daños? Tengo también discurso controvertido para cuando me invitan los cirujanos a hablar. La cirugía de control de daños se desarrolló en un momento en el cual existía otra coagulopatía y además no existía herramientas de resucitación tan potentes como la resucitación de control de daños. Hasta tal punto, y ya termino, me atrevo a afirmar que algunas complicaciones como el síndrome compartimental deberían ahora mismo marcarse como un indicador de una resucitación de control de daños inadecuada. Existe un desplazamiento de todos los sistemas de control de hemorragia hacia el medio prehospitalario, aunque todavía no están bien validados, están en la mayoría de los casos en fase preclínica, pero ¿quién nos iba a decir hace unos años que hasta el puño del ayudante del cirujano de trauma americano iba a poderse desarrollar de una manera no invasiva y a través de un catéter como es el REBOA? Y una última cosa, y ya sé que termino, ¿verdad? Y además esto me voy a parar unos segundos desde las sociedades científicas de hematología, intensivos, anestesia y SEMES, es un guante que tiro, deberíamos trabajar en disponer de hemoderivados en el medio prehospitalario. Es decir, hay algunos productos que se han considerado de manera clásica como hospitalarios, pero eso está en una ley, eso impide el desarrollo de este tipo de terapias fuera del hospital. Y ahora mismo, desde el punto de vista logístico, el medio prehospitalario es un medio tan controlado o que se puede estar controlado como el medio hospitalario. ¿Qué nos quedará? Pues establecido tenemos muchas cosas, novedosas hay otras, y el futuro sabe Dios qué nos depara. El excelentísimo señor alcalde no me ha pisado, pero yo traía una referencia de shock hemorrágico vinculada a esta tierra y me he permitido ponerla. Es una frase, una de las mejores descripciones que existe del shock hemorrágico de un brigadista internacional que trabajó desde el punto de vista sanitario en la guerra civil, es Norman Bethune, y es una de las mejores descripciones de shock hemorrágico. Muchas gracias por su atención, perdón por el tiempo que me he pasado, y están ustedes invitados a rotar, tenemos lista de espera, o a conocer nuestra unidad de trauma. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Y no te has pasado, está en el tiempo. Te he dicho 5 minutos y has cumplido exhaustivamente. Bueno, ahora si nos queda un ratito de debate, hablamos de eso. Bueno, y el tercer ponente, la tercera eminencia de esta mesa, Armando Munaico Sánchez, comandante Munaico. Él nos va a hablar sobre, desde la especialidad militar de medicina de urgencias y emergencias, experiencia en la atención al trauma grave en zona de combate. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer la invitación. Para mí es un honor participar, ya el éxito previo que es evidente.
Y bueno, yo soy médico militar, efectivamente, pero bueno, voy a explicar brevemente lo que hago, lo que hacemos mis compañeros. Estoy en la UMAD, Unidad Médica Aérea para el Despliegue, y lo que hacemos es dar los apoyos sanitarios a las operaciones internacionales del Ejército del Aire, en particular, pero nos han mandado otros ejércitos, la OTAN, y a nivel nacional, cuando hay un apoyo de cierta envergadura. Esa es nuestra área, y yo en particular llevo 10 años allí. Soy uno de los afortunados especialistas en medicina de urgencias y emergencias en España y en las Fuerzas Armadas, somos 13, y quiero seguir en principio este guión, no para mostrar que somos marcianos y que estamos en otro mundo y tenemos una formación diferente, en absoluto, sino más bien para que vean cómo hemos ido trabajando el trauma durante todos estos años, cómo ha ido evolucionando, cómo ha culminado con esta especialidad y cómo además tiene una conexión directa con el trauma civil. Insisto, no somos marcianos, todo lo contrario, y es la idea. He puesto muchas imágenes en las que salgo yo, no por autobombo ni mucho menos, sino para que vean un poco el recorrido curricular que consideramos ya hace años que era imprescindible para hacer nuestro trabajo en ciertos escenarios y que deben seguir nuestros residentes el próximo año. No voy a aburrirles con la norma, simplemente que se creó la especialidad nuestra el 11 de enero de 2016, apareció ya publicada como nueva especialidad complementaria en las Fuerzas Armadas, y el 14 de diciembre se culminó todo un proceso de convalidación, integración, etcétera, etcétera, hasta que se publicaron los 13 primeros especialistas. Ha sido un hito, es un hito para las Fuerzas Armadas, para la sanidad, y el Ejército del Aire en este caso pues, se hizo eco de ello y publicó, y de hecho quiere potenciar esto porque el Ejército del Aire, todos los ejércitos, pero en particular porque me afecta a mí, que estoy destinado allí, pues es consciente de la necesidad de profesionales, médicos especialistas, ojo, y enfermeros también especialistas en urgencias y emergencias, que esperemos verlo también pronto en las Fuerzas Armadas, y los sanitarios que también van con nosotros. ¿Qué digo que hacemos nosotros, los militares? Esta es mi unidad, ¿de acuerdo? Y estas son todas las operaciones, estas son las más complicadas, estas menos, donde hemos tenido que dar el apoyo sanitario. Despliegue, rotaciones intermedias, repliegue, etcétera. Y en muchos de ellos, sobre todo en Afganistán, hemos estado muchas veces en diferentes puestos. Pero eso no es mi caso de la unidad, sino las Fuerzas Armadas, y esto es un informe que es de fuentes abiertas además, de enero de este año, donde 2.469 militares españoles están desplegados por todo el mundo. Y tienen necesidades. Depende de los escenarios, hay buques, están algunos en desiertos, en Sahel, en Afganistán o en países más desarrollados, requieren un apoyo sanitario de calidad, según nuestros estándares. Y todos requieren apoyo sanitario. Esa es nuestra labor. Y casi todas las misiones requieren la capacidad de medicina de urgencias y emergencias, o de urgencias y emergencias en general, aparte de atención primaria, evidentemente, y en algunos puestos cirugía, etcétera. Pero la inmensa mayoría de las misiones, donde tenemos españoles o aliados que debemos apoyar, esa capacidad, y hace tiempo que la redactamos en nuestros planeamientos, es urgencias y emergencias, para que quede claro, que es lo que tenemos en la inmensa mayoría. Por lo tanto, es la especialidad más demandante de nuestros militares en operaciones. ¿Dónde trabajamos? Tenemos establecimientos sanitarios, que nosotros hablamos de role 1, role 2, en función de las capacidades. Role 1, urgencias, emergencias, atención primaria, etcétera, etcétera, ambulancias en ambulancia. Y role 2 pasamos al apoyo quirúrgico. Estas son las capacidades de mi unidad, pero también hay roles 3, que son un poco más grandes, más cirugías, más especialidades, o el role 4, que sería el Gómez-Ulla o un hospital en España, en nuestro caso. Y dentro de este catálogo hay muchísimos modelos intermedios para ayuda humanitaria o para operaciones especiales, como este es el ejemplo, que se va a certificar, esperemos, este año, donde en un solo avión podamos desplegar estructura con capacidad quirúrgica y urgencias y emergencias, en un solo avión, profesionales y personales, es decir, el abanico es muy amplio, ¿vale? Para cubrir todas esas demandas con una calidad a la que tenemos que garantizar a nuestras tropas o a los aliados. Y además necesitamos medios de transporte específicos para ciertos escenarios. Terrestres, como la ambulancia, este es el RG-31, que es el mejor blindado seguramente que tengamos nosotros, y esto es una ambulancia, ahí donde lo ven. También medios aéreos, los helicópteros, son clave en todo tipo de operaciones nuestras, sobre todo cuanto más bélicas o mayor amenaza haya, más importante es la rotatoria, que estas son donde se hacían evacuaciones médicas en Afganistán. A la fija también, fundamental también, más a lo mejor para las repatriaciones, pero también algunos escenarios de grandes distancias también, y esto se medicaliza. Por supuesto, pues buques. ¿Vale? Este tiene capacidad quirúrgica, este en particular, pero otros no. Otros simplemente tienen el equipo de urgencias y emergencias. Y luego misiones muy inhóspitas como en la Antártida. También tenemos españoles y también tenemos allí un médico, un enfermero, un sanitario, en este caso es anestesista el único que hay. ¿Vale? Pero esas capacidades hay que cubrirlas, allá donde vayan nuestras tropas. Y, por lo tanto, todos estos medios requieren actividad asistencial, sea en un establecimiento sanitario, este es un role 2 eco, por ejemplo, sea el blindado que hemos visto anteriormente, que este es real, o en el helicóptero, con pacientes que hay que manejarlo en esos escenarios. ¿Y qué diferencia hay respecto a otras prácticas habituales? ¿Qué factores nos han condicionado nuestra práctica clínica o nuestra forma de trabajar? En primer lugar, la amenaza.
Luego hablaremos de ello posteriormente. La amenaza, eso encorseta todo. El primero, seguridad, protección y autodefensa en nuestros escenarios. Siempre pongo el paradigma de Afganistán, tenemos otras misiones que no son tan complicadas, evidentemente. La amenaza condiciona todo. Ambientes extremos, aislamiento, podemos estar en zonas muy aisladas, solos, sin tener cirujanos de apoyo u otros especialistas de apoyo, tenemos que ser autosuficientes y manejar nuestros heridos muchas horas, incluso algún día o algunos días. Por lo tanto, los tiempos de evacuación pueden ser muy prolongados, pueden serlo, no digamos los buques que están aislados. Y luego bajas masivas, MASCA, como llamamos nosotros. Intervención de múltiples víctimas en estos escenarios. ¿De acuerdo? Esto condiciona mucho y ha hecho desarrollar el trauma, no solo nosotros, sino nuestros aliados. Tenemos aliados que tienen mucha más casuística en operaciones internacionales, que han ido recogiendo datos y han creado evidencia científica en la práctica, en el manejo del trauma. Y nosotros nos hemos unido a ellos y hemos atesorado también experiencia, sobre todo en los 10 años en Afganistán, aunque tenemos personal en Sahel, en Irak, que hemos tenido, etcétera, etcétera. Muy bien, voy a hacer una introducción simplemente para que vean la equivalencia, aunque esto es general, hay muchas doctrinas válidas, quien haya leído mucho ahí, pero estas hay que hacer una justicia y son los pioneros, los americanos, en tratar de dar un enfoque un poco revolucionario respecto a lo que es el manejo del trauma en combate, ¿no? Y hay que reconocer, además el doctor Uriarte no estará aquí ahora, pero creo que luego lo veremos, pues el Tactical Combat Casualty Care, que se publicó por primera vez en 1996, porque ellos recogieron toda la casuística desde Vietnam, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, las guerras asimétricas y vieron que se estaban haciendo cosas mal. ¿Qué diferencias y qué consideraciones hicieron? Fundamentales. Ojo, insisto, esto luego tiene su traducción en el entorno civil. Una asistencia bajo el fuego, o sea, ¿qué hay que hacer en esa fase cuando te están disparando, por decirlo así? Por lo tanto, lo más importante es la seguridad, pero sí que hay alguna consideración asistencial, mínima, pero la hay. La siguiente fase es cuando se ha superado esa amenaza directa, pero si sigues estando en una zona de cierto riesgo, tienes más tiempo, puedes dedicarte un poco más al paciente, pero no te puedes entretener, porque en cualquier momento podemos pasar a la primera fase, ¿vale? Y la tercera fase, que es de evacuación táctica, lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? En un entorno donde, ojo, todavía puede haber amenaza, ¿de acuerdo? Estamos hablando de trauma bélico, sobre todo explosivos y armas de fuego, ¿no? Fundamentalmente, en nuestro caso, por ejemplo, en Afganistán. ¿Cuáles son las primeras causas de muerte evitable? Ya lo saben, seguramente lo sepan. Hemorragia sanguínea de extremidades, neumotoras a tensión, obstrucción de la vía aérea, y luego se ha ido definiendo un poco más. Hemorragia, la unión de los miembros, sobre todo por los explosivos, las minas, ¿no? Y luego también incluso hemorragias no compresibles abdomen. Viene a colación del REBOA, ¿no? Porque ya es evitable. Ya hay unos dispositivos que han demostrado en teatro de operaciones, incluso en Estados Unidos, ya se utilizan este tipo de dispositivo que ha conseguido salvar la vida. Este es un caso paradigmático, que ha pisado una mina antipersona y nos encontramos las 3 causas de muerte evitable. Y era muy frecuente ver este tipo de heridos, con su torniquete por una amputación traumática, con su trauma torácico o metralla en tórax y con un trauma facial tremendo. Pues eso era muy típico y sigue siendo típico cuando ocurre este tipo de atentados. Por lo tanto, ya hace tiempo que se decidió cambiar el orden, CABCDE, ¿de acuerdo? La C de control de hemorragias. Hay más modelos. Este es uno de los más difundidos en otros países aliados, franceses, alemanes, americanos, canadienses, australianos, utilizan, ellos prefieren el Marche, pero es lo mismo. Es una regla hemotécnica de un CABCDE. Se aplica y es lo que a nosotros nos funciona porque es la primera causa de muerte evitable. Estamos siempre obsesionados, en este caso, por la hemorragia. Sabemos que la hemorragia es lo que seguramente le vaya a matar. Y bueno, no me voy a entretener mucho en los procedimientos paso a paso, pero esto es un resumen de la asistencia en trauma de combate. Tenemos una situación de riesgo donde la amenaza es directa, lo primero es la seguridad, protegerse, ¿no? Salir de ahí, la autoprotección, la autodefensa, lo que decimos, potencia de fuego es lo primero, y como mucho pues se hace la consideración del torniquete, porque requiere un torniquete específico, no estamos hablando de improvisación, un torniquete de dotación que llevan todos los militares, que llevan incluso varios, sistematizado dónde llevarlos, deben estar entrenados a colocárselo a sí mismos, etcétera, etcétera. Todo eso debe estar entrenado. Y las siguientes fases, las que hemos dicho anteriormente, donde ya podemos hacer una revisión de CABCDE, de control de hemorragia, manejo de la vía aérea, para todos estos dispositivos, ¿de acuerdo? Que además han salido relacionados con la ponencia del doctor Mario Chico, muchos de ellos, anteriormente. Ácido tranexámico también, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, en la fase de TACEVAC ya se parece más a una prehospitalaria y podemos tener muchos más medios, evidentemente. No nos encorsetamos solo en esto, sino que podemos tener muchos más medios, electrodiagnósticos, ecografía, etcétera, etcétera. Pero hay algo importante y una consideración a tener en cuenta, que estos escenarios donde la amenaza es la primera preocupación, incluso cuando llegas a otro hospital, en la base de Herat, por ejemplo, es que nosotros cambiamos un poco el algoritmo. Preferimos el escape and run playing, es decir, salir rápido de allí y estabilizar durante el vuelo o durante la evacuación. Se conoce como cuidados en ruta, o sea, no es una cosa inventada. Viene ya el Rutger, que dicen los americanos. Vamos a
desarrollar medios de evacuación potentes, tácticos, que den la posibilidad de trabajar sobre el paciente. Y nosotros, los helicópteros, teníamos solo 5 minutos, 5, para transferir los pacientes al helicóptero. Por lo tanto, en el suelo no íbamos a hacer nada. Recogerlo, transferencia y al helicóptero. Y en el vuelo, hacer todas las técnicas asistenciales. Nosotros, en estos escenarios, por la amenaza, debemos potenciar el jugar durante la evacuación, pero por esta situación, ¿de acuerdo? Para que vean cómo cambia totalmente el escenario. Y por eso hemos tenido, no que adaptar, pero sí, ir un poco pues, aprendiendo a cómo hacer aquella secuencia de intubación rápida que hacíamos, que yo hacía en medio prehospitalario más tranquilo, a cuando tenía que hacer en un helicóptero, en vuelo, con mi equipo personal de vuelo, con el armamento, a oscuras, con viento, con capacitación nocturna, etcétera, etcétera. Había que modificarlo, pero hay que modificarlo con cabeza, no porque a mí me resulte más cómodo. Si vamos a hacerlo bien, vamos a juntar experiencia de compañeros y vamos a hacer recomendaciones. Algo fundamental, que está también relacionado con lo que ha comentado el doctor Chico, es la organización. Esto ya para un establecimiento más fijo, los roles o el buque, por ejemplo. Y de hecho, esto es un artículo de la experiencia en el buque anfibio, el 51, el buque que han visto anteriormente. ¿Por qué? Porque en este buque pues teníamos, bueno, yo no estaba, aquí no estaba yo, españoles, británicos, americanos, y de hecho hubo casos de bajas masivas. Pues la organización es fundamental. El enfermero británico sabe que si hay bajas masivas, su puesto es el box número 3 en el brazo derecho. Lleva como un robot programado y sabe que en el brazo derecho debe coger una vía venosa y las muestras de sangre, porque el del otro brazo es el que va a administrar la medicación. Un poco robots, pero debemos ser así, porque el orden es fundamental. Evidentemente es flexible. Y además ahí está estudiado una fase evolutiva, lo que llamamos el Joint Trauma System, ¿vale? Que es una forma de trabajar conjuntamente, incluso con otros países que debemos entrenar previamente y que vamos relacionado con la forma de trabajar de la UCI de Politrauma, que tuve también la suerte de poder rotar allí hace unos años. ¿De acuerdo? Es eso, el orden es fundamental, porque se descubrió que sin orden al final podemos ser grandes expertos en manejo de vía aérea, otro en traumatismo encefálico, un enfermero es un experto en lo suyo, pero si no hay orden, al final va en contra del paciente, en contra del equipo, y al final hasta puede fracasar la asistencia. Y nosotros hemos podido comprobar en Afganistán también, cómo organizados pues hemos trabajado mejor. Tenemos una ventaja, y también tengo que decirlo, que a lo mejor en Afganistán, en este caso, insisto, no estuve yo, éramos 35 durante 3 meses. Siempre éramos los mismos 35. No hacemos turnos, ¿no? O sea, no se desaparece uno, puede haber alguna baja, evidentemente, pero somos los 35, lo cual nos permite cohesionarnos previamente en España y posteriormente allí. Eso es una ventaja que a lo mejor tenemos nosotros por estar allí enclaustrados siempre los mismos, ¿no? Durante ese tiempo. Y también somos conscientes de ello. Pero esto es fundamental. De la misma manera que la prehospitalaria tienen, aquí hay muchos compañeros, saben perfectamente cómo que hay que organizarse y que los equipos se deben cohesionarse y deben conocerse para trabajar mejor. Exactamente igual. Y luego el entrenamiento. Claro, el entrenamiento es fundamental. Cada vez nos acercamos más a la simulación, pero nuestra simulación debe ser lo más próxima a la realidad. Y esto ya es el 10 en simulación, porque es formación, módulos formativos en Afganistán, con los helicópteros, simulando heridos, diurnos, nocturnos y todo tipo de incidencias. Vuelo táctico, movimientos bruscos, etcétera, etcétera. Ese es el entrenamiento perfecto. En España se puede hacer, pero evidentemente esto se hizo en Afganistán. ¿De acuerdo? Un entrenamiento de ese tipo. Y algo más, que a lo mejor quería que, para aquel personal, algunos de ustedes que estén interesados o que trabajen o hayan trabajado en cooperación internacional y vayan por estos mundos como nosotros, pero además no tengan esa seguridad que llevamos nosotros, es decir, y vayan pues Médicos Sin Fronteras o lo que sea, y seguramente algunos tengan experiencia en este tipo de escenarios. Van como médicos, pero según escenarios donde hay amenaza. ¿De acuerdo? Y a lo mejor incluso participar en el planeamiento de estas misiones. Nosotros, y eso sí que lo estamos ya hemos recogido muchos datos, queremos publicar pronto algo también al respecto, esto, que ya lo dijo Eisenhower. Para organizar este tipo de operaciones sanitarias, de apoyo sanitario a quien sea, a una población civil o a nuestras tropas, los planes no son nada, el planeamiento es todo. Uno cuando se encuentra allí, ya es tarde. Ya estamos ahí, ya tenemos los recursos, y a partir de ahora, ¿qué ocurre? Nosotros, en el Ejército del Aire, además está sistematizado, y por eso quería hacer esta pincelada, yo creo que es importante, es muy importante, es fundamental, hemos visto las consecuencias de no hacerlo bien, es que antes de la misión tenemos que hacer un planeamiento, pero antes, si es posible, tenemos que ir a ese sitio y estudiar los hospitales, servicios de emergencias, que puedan ser útiles para nuestras tropas, y luego estudiar las condiciones higiénico-sanitarias, las condiciones de nuestros pacientes ante riesgos higiénico-sanitarios y demás. Hacer un informe y decir a España, esto sí que se cumple, esto no, y por lo tanto debemos aportar esto. Y cuando lleguemos allí, que nuestras tropas en el minuto 1, el segundo 1, que ponen los pies en ese país, este es Senegal el año pasado, pues tengan garantizada una calidad asistencial ante cualquier incidencia, ¿no? Siempre puede haber imponderables, es fundamental.
Muy bien, por lo tanto, en nuestra especialidad del recorrido curricular, 2 áreas fundamentales. Área asistencial, es decir, tenemos que ser buenos médicos, buenos enfermeros, debemos tener conocimientos científico-técnicos, pero el área logístico-operativa es fundamental. Lo que hemos dicho, planeamiento, entrenar conjuntamente con otros países en aviones, en ala fija para evacuar pacientes críticos, hacer entrenamiento de supervivencia, que este es el caso, estoy aquí, ahí al fondo, con 10 kilos menos, y además tratar de controlar el impacto emocional que implica esto, que es muchas veces duro. ¿Por qué? Porque debemos ser capaces de actuar en este escenario. Que en el 2005, el 16 de agosto, pues caigan 2 helicópteros españoles en Afganistán, un helicóptero, mueren 17 militares y el otro hay heridos de diferente consideración. Vamos nosotros con nuestras ambulancias y debemos meternos aquí. Son compañeros nuestros, con los que hemos estado conviviendo hace unas horas, unos días, y tenemos que intervenir. Tenemos que estar preparados. Es muy complicado, pero hay que intentarlo por lo menos. Todo para eso, área asistencial y área logística operativa, para que no sea un riesgo a la operación y sepa manejar armamento, sepa protegerme, etcétera, etcétera. Esa es la especialidad. Y es tan diferente con el trauma civil, pues afortunadamente en el día a día sí, es muy diferente, pero hay situaciones y escenarios en los que se parece demasiado, ¿no? Tendremos luego una charla magistral al respecto. Y por lo tanto, en esos momentos puntuales debemos cambiar el chip, como cambiamos el chip ante bajas masivas por otro tipo de situaciones. Y debemos por lo menos tener esas nociones, ¿no? Y tenemos antecedentes, que ya conocen todos. Y también hay un comité científico, inicialmente americano, el COTEC, que habla de una forma parecida al Tactical Combat Casualty Care. Es un modelo, hay más y válidos y buenos, ¿vale? Voy a utilizar este porque van a ver la analogía. También habla de tres áreas ante un atentado en entorno urbano, ¿no? Amenaza directa, indirecta y evacuación. Son 3 fases también, ¿vale? Esta es una de las propuestas, hay muchas, es una de las más aceptadas a nivel internacional y luego les comentaré algo respecto a esto. Pero aquí lo importante es ver que hay unas zonas de máximo riesgo, como la anterior vez, una zona de riesgo intermedio, donde ya tenemos posibilidad de actuación, pero también la amenaza puede ser alta y puede cambiar, y luego el hospital. Y el problema es que esto puede cambiar, ya sabemos que los escenarios son cambiantes, ya no hablaremos tanto de zonificación, sino de fases de seguridad, donde la PAS, proteger, avisar, socorrer, la P, es en mayúscula, y donde gana fuerza la intervención policial de seguridad privada, incluso la del ciudadano, y los SEM deben ser conscientes de dónde se deben mover y que puede cambiar la situación, y hasta los hospitales deben ser conscientes que en una siguiente fase pueden ser objetivo también. No es un mensaje alarmante, son los datos que se están recogiendo, ¿vale? Son fuentes abiertas, simplemente saber que cuando ocurra puede pasar esto, y por lo tanto deberemos tratar de estudiar cómo actuar ante estas situaciones. Respecto a la técnica, diapositiva superponible totalmente a las recomendaciones para el trauma en combate ante el combate urbano. Muy superponibles, ¿de acuerdo? Recomendaciones, como he dicho anteriormente, y por lo tanto, en conclusión, transferencia de conocimientos al respecto de técnicas, de procedimientos de entrenamiento del trauma bélico en teatro de operaciones, en guerra, al trauma civil, donde hay diferentes proyectos y donde SEMES, además, ha cogido el testigo de tratar de cohesionar y coordinar y hacer unas recomendaciones generales. Es un documento ingente donde están implicados diferentes grupos. Se ha creado... Lo último que se ha creado dentro de SEMES es la Subsecretaría de Sanidad Táctica, pero teníamos otros grupos que llevan unos años trabajando en este aspecto para tratar un poco de hacer recomendaciones y formación, como son la Táctica de Medicina de Andalucía, TACMED, el Grupo de Sanidad de Castilla y León y el Grupo de Enfermería Militar, que está coordinando un documento de consenso en SEMES, donde se va a abordar unas recomendaciones generales de qué se debe hacer a nivel de ciudadano, a nivel de primer interviniente, a nivel de SEM, a nivel de hospital, centro coordinador, donde hay que potenciar el centro coordinador en estas situaciones y las transmisiones, etcétera, etcétera. No voy a entretener porque es un documento donde hay muchos actores y donde quiero destacar un cambio de mentalidad. Como la P es mayúscula, necesitamos y tenemos ya representantes de Presidencia del Gobierno, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos. Hemos conseguido reunir a vocales de estas especialidades, de estos grupos policiales, que no solamente son representantes tácticos con experiencia real, nacional e internacional, sino que tienen un rol asistencial, como, entre comillas, paramédico, ¿vale? Porque han recibido formación. Y, por supuesto, pues el resto, no están todos, son muchos. Los SEM, fundamental el papel de los SEM en esta labor, y es un documento que ha cogido SEMES, finalmente, con todos estos actores. SEMES pues, va a establecer unas recomendaciones que, por lo complejo del documento, pues, bueno, pues tardará y que será un documento vivo. Y nada, simplemente finalizar, que bueno, yo estoy muy contento por
por tener la especialidad, pero todavía, lo digo muchas veces, lo he dicho en muchos sitios, no seremos completos ni seremos muy buenos médicos especialistas hasta que esta especialidad no exista en España, porque nuestra alimentación es también de España afuera. Yo trabajo aquí, yo he rotado en la UCI Politrauma el 12 de octubre, La Paz, 112, yo me nutro de todos ustedes, si no yo no soy nada, ¿no? Por lo tanto, hasta que no exista la especialidad en España como tal, nosotros seremos incompletos, ¿vale? Y por supuesto estamos dispuestos, y yo personalmente me comprometo a ello, a trabajar para conseguirlo, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues finalizado la exposición de los tres ponentes, tenemos un ratito, un cuartito de hora para debate. ¿Alguna cuestión que alguien quiera poner sobre la mesa? Don Andrés, creo que sí, hay micro ahí. He puesto la foto, ¿eh? Disculpa. Vale. El tema legal lo tenemos resuelto si hay interés. En La Mancha tenemos más suerte que en los casos, porque yo no tengo una legislación española, pero en La Mancha, cuando hay un territorio popular, no gobierno de todos, sino popular, la legislación nuestra nos obliga a tener sangre en las plazas. Y entonces, cuando hay una corrida de borrachos, ¿entendés? Para diluir las cosas, la sangre. Entonces, un señor con un papel que hace un cirujano va al banco de sangre y le da 2 bolsas, paga 300 euros y se queda. No son de devolución porque no hay garantía de trazabilidad, no tenemos el helicóptero. Entonces, basándonos en eso, que sale un tejido y no sé qué, muchísimo hematólogo tiene mucho pelo en que el tejido no sale sin nombre al que se le pone, pero además se le podemos poner al borracho de turno, que sabemos el nombre de él. Esa sangre tira basura, pues se la toman, no se echa, así lo podemos poner. La nuestra no, tiene un criterio de caducidad, se devuelve y lo llama. La reboa sí que no lo hacemos de Londres, no lo hacemos la reboa. Y bueno, se lo información general para que sepáis que además hay 3 helicópteros en España, en otras comunidades, una de ellas de Andalucía, que van a empezar a hacer transfusión de La pregunta del doctor Chico era ¿qué opinaba sobre el plasmalite en la realización inicial del tematizado? Vale. Bueno, primero lo del helicóptero. He puesto el helicóptero de Castilla-La Mancha. Yo sé que este no es un país de detalles, ¿eh? O sea, que soy consciente de ello. A mí me gustaría que el hemodivado no tuviera que ser una solución ingeniosa, sino que, en mi opinión, los bancos de sangre tienen que evolucionar desde los criterios de almacenaje clásico, pero el clásico no el de Amazon, sino clásicos en el cual históricamente han estado diseñados para que no se suspendan cirugías, históricamente, evolucionar hacia un banco de sangre que dé un servicio a usuario, el que sea. Y lo que yo precisamente quería decir es que ahora mismo en el medio prehospitalario, es que ya a veces ni se habla de medio prehospitalario, se dice antes del control de la hemorragia, ¿no? Sea prehospitalario o en la urgencia del hospital y después de controlar la hemorragia. A mí me gustaría una solución más de arriba abajo en ese aspecto, y no cosas artesanales que evidentemente, y como ha comentado usted, se pueden llegar a hacer convenios con los bancos de sangre. Nosotros lo hemos intentado en Madrid, yo lo he intentado personalmente, no he podido, esto a veces depende de que alguien lo pare. En cuanto al plasmalite, el plasmalite, nosotros ahora vamos a publicar una revisión Cochrane sobre los balanceados y el salino, y de hecho ya debería estar como paper, pero se ha parado porque está pendiente de la publicación de un ensayo multicéntrico con un tamaño muestral importante que probablemente modifique, pero es que esto yo creo que no se puede decir, pero que probablemente modifique los resultados de ese metaanálisis y que probablemente lo incline hacia el balanceado.
Ahora, voy a decir mi opinión, probablemente el doctor Fernández Mondeja no esté de acuerdo conmigo, pero así reparto para todos. En un sistema tan complejo como es la atención al trauma, en el que intervienen tantas cosas, llegar alguna vez a saber cuánto puede tener en la influencia pronóstica final, la pronóstica tanto vital como funcional, el litro en medio urbano que se pasa de un fluido de otro, me parece que es incluso luego, porque lo que nosotros sí que, y eso se ha visto en Madrid perfectamente, cuando yo empecé a trabajar había unas infusiones de volumen. Yo entonces tenía una charla que también se llamaba Controversias, que citaba a Lieberman en Canadá, que tienen diferentes modelos y les permitía comparar. Y entonces, con un litro de lo que pases, yo creo que da un poco igual. A veces tienes que trabajar en hacer resucitación hemostática y en reducir los efectos secundarios y también no olvidar en el precio. Dice, no, es que es solo 0,35 céntimos, me parece lo que es más caro el plasmalite que el salino. Pero claro, multiplícalo por los millones de litros que se gastan. Esa es mi opinión sobre el plasmalite. Creo que no he respondido, además. Bueno, yo hago una reflexión. Hay por ahí un término que es equidad. Y yo le decía al doctor Fernández Mondejar hace un momento que por qué en Castilla-La Mancha hay vuelo nocturno y por qué en Castilla-La Mancha llevan sangre en los helicópteros y en otros lugares de España pues no se lleva. En fin, lo dejo para la reflexión. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos todavía un ratito? Sí, claro. Es que el trauma debería ser una patología federal o estatal. Es que yo cuando asisto a que me quieren trasladar, o sea, de Castilla y León no me lo pueden trasladar, de Castilla-La Mancha sí. Es que yo esto no lo entiendo. Es que no llego a esto. Entonces, el principio de equidad es... Ayer se publicaba una cuestión sobre oncología, los sitios ricos la gente se muere menos de cáncer. Estas son obviedades que a veces tenemos que... Se habla de la plutocracia, de la patología oncológica, y yo creo que se podría hablar de la plutocracia de la patología traumática. El principio de equidad, dice el doctor Ayuso, para mí en trauma es muy, muy importante. Pero eso tiene que venir de arriba, de la conciencia de la enfermedad traumática, como a nosotros nos gusta llamarlo, no del politrauma, de la enfermedad traumática como algo que es recidivante, que está vinculado a un tipo de personalidad, a unos consumos, etcétera. Yo quería plantearle una cuestión al doctor Fernández Mondejar y a cualquiera de los miembros de la mesa que quiera contestar. Yo creo que es algo fundamental en el trauma grave tener un registro nacional. Y a mí me gustaría saber qué opinan ellos de por qué no hay un registro nacional. Evidentemente, cada hospital sí tiene su registro, pero eso no sirve de poco. Igual que, por ejemplo, está el ARIAN en el síndrome coronario agudo, ¿por qué no existe un registro de trauma grave? Yo creo que el doctor Chico tiene datos en esto y puede ser revelador lo que nos comente. Fernández Mondeja dice el doctor Chico porque creo que incluso soy el coordinador nacional de nuestro registro. Bueno, hace 2 años o así se inició un registro de trauma en UCI y realmente pues yo puedo contar la historia, además la puedo contar abiertamente. Nosotros ahora mismo tenemos, me parece que son en las últimas, si ustedes ahora cliquean en su smartphone www.retrauci.org, tiene un contador de trauma heredado de otros registros. Y es un registro de trauma en UCI. El problema, y cuando se diseñó, digamos, filosóficamente el registro, que está siguiendo prácticamente la evolución del registro alemán, es decir, primero en ACCES, un grupo de amigos, y después ahora 40 y tantos centros y 8.000 enfermos introducidos, pues se diseña para intentar abrirse a otras sociedades científicas, pero aquí todo hay que construirlo al revés, es decir, tienes que juntar 20.000 enfermos para que empiece a ser considerado un registro de interés biosanitario. Y para eso tienes que buscar una ayuda de financiación de la Mutua Madrileña y para eso después tienes que a veces luchar con tu sociedad científica y con otras para que eso sea abierto a todas las sociedades científicas y probablemente en el futuro pues haya que hacer una sociedad de trauma en la que estemos anestesistas,
intensivistas, emergenciólogos, cirujanos, radiólogos, es decir, gente preocupada por el trauma y que se puede entregar un registro. Sin registro, en mi opinión, no hay nada. No hay cálculo de mortalidad prevenible, no hay benchmarking, no podemos saber cómo estamos manejando nuestra patología. Es decir, sin registro es imposible avanzar en la patología. Eduardo. Soy Eduardo Rosell, jefe de urgencia del Hospital Clínico y del Hospital Valle de Guadalupe. Yo quería insistir en eso que parece que lo ha dicho el doctor Chico, en que es una patología tan pluridisciplinar, tiene tantas especialidades que no tiene un nexo en común. Creo que es importante que, una vez por todas, haya una formación para cada especialidad, porque realmente cuando se hace o se inicia un código trauma grave, que es lo que estamos acostumbrados, por lo menos hacemos así en Andalucía, pues hay un contacto telefónico con el hospital de referencia y ahí se manda al paciente. Claro, esa transferencia, pues hay pocos datos de la agudeza del enfermo o de la patología que tiene. Se reúne el equipo que baja al área de observación o área de crítico del hospital, considerando prioridad 1 de actuación inmediata, y baja el traumatólogo, el cirujano, el anestesista, el radiólogo, el médico de urgencia, el intensivista, y cada uno parece que coge como una parte de lo que es. Cortamos el paciente en trozos, ¿no? Entonces el traumatólogo tiene una fractura de fémur o de cúbito radio, pues lo lleva el traumatólogo. ¿Qué es abdominal? El cirujano y me voy. ¿Qué es de neurológico? Lo hacen a otro hospital, en este caso nuestro, lo mandamos al hospital regional. Entonces parece que hay ahí como unos compartimentos dentro de la atención al trauma grave. Yo creo que había que romper esa dinámica. Nosotros tenemos en nuestro hospital un comité de trauma grave, nos reunimos periódicamente, revisamos los casos que tenemos. Desgraciadamente muchas veces no se actúa en consonancia con la gravedad del paciente, pero creo que es muy importante en ese sentido, y creo que podéis liderar ese tema, el asunto de la formación, que estén formadas las unidades de emergencia, que traigan al paciente. Es importante también ese traslado inicial, creo que es lo más importante en el politraumatizado, y luego la atención en el hospital. Yo creo que estamos en ese sentido, creo que en los registros sería importante adecuarlos y la formación sobre todo de los médicos responsables, ¿no? Siempre se habla de multidisciplinaridad, pero tiene que haber liderazgo. Ahora mismo en las salas híbridas, uno de los problemas que las salas híbridas, supongo que todo el mundo que está aquí pues ya sabe lo que es, son salas, es decir, el escáner o la arteriografía se ha convertido en lo que se llama el horno del trauma, donde se cuece el trauma, y menos la cirugía, y entonces ahí hay un montón de gente implicada. Cuando se habla de multidisciplinariedad no quiere decir que haya ausencia de liderazgo, sino que tiene que haber un liderazgo que integre todas esas disciplinas. Y en estas salas lo que se está viendo, que son salas maravillosas, cualquier español daríamos un brazo por poder trabajar con 2 gantries y una arteriografía y eco y con 50 metros cuadrados, ¿no?, para trabajar. Pues uno de los problemas que se está viendo es esa falta de liderazgo y esa figura que yo llamo siempre de médico erudito, que es el que dice lo que hay que hacer, pero no informa a la familia, ni lo hace. Entonces yo creo que es fundamental el liderazgo. Muy bien. La última ya íbamos acabando, lo siento. Hola, ¿se escucha? Soy Ana Vierna, soy enfermera del 061 y me ha llamado la atención la diapositiva que ha puesto usted sobre la HTLS, el doctor Chico, y me llama gratamente la atención, puesto que, no sé si voy a crear controversia, pero muchos nos estamos formando el PHTLS, ATLS, y quieras que no, eso está basado en paramédicos, y nosotros, yo creo que en España, en muchos sitios, no se nos puede olvidar que nosotros llevamos un médico en la ambulancia. ¿Hasta qué punto o por qué nos estamos creando ese tipo de actuación con gente valiosa y que sabe lo que tiene que hacer, y no es tanto como coger y cargar, ¿no? Nosotros no somos paramédicos, y me gustaría que me explicara por qué usted piensa así o por qué en España estamos recibiendo tanta formación de ese tipo cuando nuestra forma de trabajar no debe ser la misma. Tenemos, gracias a Dios, muchos médicos buenos. Bueno, yo no quería ir tan lejos, ¿eh? O sea, en mi ánimo de provocación yo quería llegar hasta un punto, pero no tampoco irme más allá. Es cierto que no, la medida no es uno de mis fuertes. Bueno, yo creo que
el ATLS es o el ATLS o el ITLS o el SBAT o lo que sea, es una buena herramienta que hay que situar en su sitio. Es decir, yo creo que la filosofía es lo que sigue mandando y lo que tiene además, en mi opinión, vigencia y la tendrá siempre. Porque cualquiera que nos dediquemos a la patología tiempo dependiente, pues, como yo les digo a veces cuando roto un cirujano o otra especialidad, es una forma de enfrentarte a un clínico, es un esquema mental de atender a un crítico, el que sea, el trauma de tratamiento por prioridades. Cuando eso se convierte en una herramienta para la recertificación, para examinarte no de cómo se maneja el trauma, sino de esas tablas de la ley, pues a lo mejor pierde, digamos, algo de valor. Y sobre todo también cuando no se trabaja, y en el ámbito de la emergencia, con esquemas mentales más abiertos, ¿no? De gente de enfermería de emergencias. Yo trabajo en el medio prehospitalario, de enfermería de urgencias, que tiene pues mucha capacidad de decisión, mucha competencia para la toma de decisiones. Yo creo que hay que abandonar el encorsetamiento que dan estos modelos. Y ahora ya me van a caer por todos los lados. Lo siento, pero para no quitarle tiempo a la conferencia que hay ahora después, que es también muy interesante, ya no puede haber más preguntas. ¿Alguna cosa quiere decir el doctor Munaico o el doctor Fernández? No, yo únicamente, si alguien está interesado en poder comentar algo de lo que se está comentando aquí o de lo que yo he comentado, yo creo que hay tiempo suficiente posterior durante los pasillos y tal, y podemos comentar cualquier aspecto, pero creo que ser estricto en el tiempo me parece fundamental en este tipo de situaciones. Muy bien, pues muchas gracias a los tres ponentes. Quería de alguna forma lanzarle la mano al doctor Chico en cuanto a que yo creo que los registros deben de hacerse desde las sociedades científicas, y lo mismo esto puede ser, bueno, esa primera piedra para tener un registro nacional de trauma, porque, bueno, ellos representan una sociedad científica. Nosotros representamos otra sociedad científica y probablemente tengamos y podamos decir mucho, ¿no?, para poner en marcha un registro de ese tipo, que yo creo que es fundamental para empezar a trabajar y para saber sobre todo si se están haciendo las cosas bien o no se están haciendo. Muchas gracias.